Por amor a las personas que quizás nos visitan hoy en la mañana por primera vez, nosotros estamos predicando la doctrina bíblica de la santificación. Hace ya varios domingos, unos 2 o 3 domingos atrás, que comenzamos esta serie de sermones sobre la santificación, en la cual posiblemente estemos durante varios meses, tanto en la mañana como en la tarde. Y ciertamente hay mucha confusión en el mundo acerca de la santificación, ya que todos nosotros o muchos de nosotros crecimos en un contexto religioso donde se le llamaba santo a cierto tipo de personas que vivían vidas espectaculares. No sé cuántos de ustedes recordarán incluso hace muchos años atrás una serie de revistas, de muñequitos, como nosotros le llamábamos, donde se contaban la vida de hombres ilustres, entre los cuales estaban la vida de algunos santos, entre comillas, es decir, hombres que se apartaron completamente de una vida normal. Inclusive la mayoría de ellos ni siquiera se casaron ni tuvieron familia, huyeron de la sociedad, de la vida mundana, como ellos le llamaban, y algunos de ellos después de su muerte, hasta incluso, según dicen algunos, llegaron a realizar obras milagrosas, cosa que está en contra de la palabra de Dios, porque dice la Escritura que después que una persona muere ya no tiene nada que ver con el mundo de los vivos. Y esas personas, después de muchos años, entonces eran declaradas santas por una iglesia, por nuestra iglesia oficial. Sin embargo, hermanos y amigos, eso no es lo que la Biblia enseña acerca de la santificación. Y es muy importante, no solamente para los inconversos, entender lo que significa realmente la santificación, y para ellos es importante porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, amigo, que si tú estás aquí en esta mañana y no tienes nociones claras de lo que significa la santificación, tengo una mala noticia para ti. Tu alma peligra, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero no solamente es importante para las personas que están aquí por primera vez o para aquellos que no conocen al Señor, sino que es también importante para nosotros como creyentes. Porque si no tenemos nociones claras y balanceadas de lo que es la santificación, de acuerdo a la enseñanza de la Escritura, nuestra vida cristiana será desbalanceada también. Y en el estudio pasado, nosotros comenzamos a tratar con esta doctrina de la santificación en sí misma, con la doctrina propiamente dicha. Y decíamos que la santificación viene a la vida del cristiano en 3 etapas distintas. Una etapa inicial, una etapa progresiva y una etapa final. La etapa inicial de santificación es aquella liberación radical del dominio y del poder del pecado que experimenta el creyente desde el mismo momento de la conversión. En el mismo instante de la conversión llega esta etapa inicial de santificación a nuestras vidas, que no es más que una liberación radical del dominio y del poder del pecado en nuestras vidas. La etapa progresiva es ese proceso gradual a través del cual el creyente va muriendo cada vez más y más al pecado y conformándose a la imagen de Dios. Y luego viene la etapa final. Y hermanos, esa etapa solamente llegará en el momento de la muerte, cuando nuestros cuerpos sean glorificados y no tengamos más, no solamente en la muerte, sino también en la resurrección. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados y no tengamos ya ningún problema con el pecado en nosotros. Por ello vemos que en el Nuevo Testamento se nos enseña por un lado que somos santos, ya somos santos, pero por el otro lado también nos enseña el Nuevo Testamento que estamos siendo santificados. Es decir, que ya en nuestras vidas ocurrió, una vez y para siempre, un hecho que nos marcó como santos en la presencia del Señor. Pero sin embargo, también estamos creciendo en santificación. La semana pasada comenzamos a tratar con la etapa inicial de santificación, estudiando primeramente la base bíblica para ver que el Nuevo Testamento enseña que hay una santificación inicial, y luego vimos la naturaleza de esa obra santificadora. Y para ello básicamente estudiamos el capítulo 6 de Romanos, donde el apóstol Pablo nos dice que el creyente ha muerto al pecado. Vamos a Romanos capítulo 6 otra vez.
para que podamos ver esto claramente en la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 2, el apóstol Pablo dice: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros hemos muerto al pecado. Eso quiere decir que antes estábamos vivos al pecado. ¿Y qué significa eso de que antes estábamos vivos al pecado? Eso significa dos cosas. En primer lugar, significa que el pecado nos dominaba, que el pecado nos gobernaba. Eso significa que éramos esclavos del pecado. Pero no solo eso, sino que también significa que éramos libres de la justicia. Vean Romanos capítulo 6, versículo 20. Porque cuando erais, en pasado, esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es decir, nuestras conciencias no se sentían atadas al dominio de la ley de Dios. Dios decía una cosa en su palabra, pero nosotros, al igual que Faraón, decíamos: ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz? Una cosa es lo que dice Dios, pero nuestra alma gritaba: ¿y quién es Jehová? Yo no reconozco la autoridad de ese Dios. Para mí no existe otro Dios que mis propias opiniones y mis puntos de vista particulares. Por eso ustedes oyen en la calle una cosa tan absurda como esta: yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Entonces tú no estás creyendo en Dios, tú te has inventado un Dios. Y estás adorando a ese Dios de tu propia imaginación. Nosotros no podemos adorar a Dios fuera de lo que el mismo Dios nos ha revelado en su palabra. El Señor Jesucristo dice que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y en verdad. Pero ahora, dice Pablo, los creyentes hemos muerto al pecado. No solamente hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, sino que también hemos sido hechos siervos de la justicia. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones. El pecado sigue siendo nuestro enemigo, pero ya no es nuestro rey. El pecado sigue siendo nuestro enemigo, y eso lo ampliaremos más esta tarde, pero ya no es más nuestro rey. Hoy continuaremos tratando en la mañana este tema de la santificación inicial. Una vez más, la segunda parte. Ya vimos la base bíblica de la santificación inicial, ya vimos la naturaleza de esta obra santificadora. Hoy veremos dos cosas más para terminar con este tema. En tercer lugar, veremos los agentes que operan esta obra de santificación y en cuarto lugar, sus resultados. Los agentes de esa obra de santificación inicial y sus resultados. Vamos a comenzar entonces con los agentes de esa obra santificadora. Y al hablar de los agentes que operan en la santificación inicial, debemos entender que Dios, el Dios Trino, es el único autor de esa obra santificadora en nuestras vidas. Dios es el único autor. El creyente no tiene nada que ver en eso. Dios es el único autor de esa liberación radical del reino del pecado. Cuando esta tarde comencemos a estudiar la santificación progresiva, vamos a ver que Dios tiene que ver y el creyente también. En la santificación progresiva, el creyente tiene una actuación activa. El creyente tiene que cooperar en su santificación progresiva, pero no en la santificación inicial. El único que puede librarnos del dominio del pecado en nuestras vidas es Dios. Por eso los teólogos dicen que la santificación inicial es monergista. ¿Y qué significa eso? Eso viene de dos palabras griegas. Mono, que significa uno, y ergo, que significa obra. ¿Por qué la santificación inicial se dice que es monergista? Porque hay una sola persona que la hace, es Dios. La santificación progresiva no es monergista.
La santificación progresiva viene de Dios, pero el creyente tiene que hacer su parte. Y eso es lo que vamos a ver en la parte más larga de esta serie, que es la parte que nos corresponde a nosotros. Pero en la santificación inicial, hermanos, solo Dios es su autor. Y lo que haremos en esta mañana, en este punto, es considerar la obra que cada una de las personas de la Trinidad hace en esta obra santificadora. Y claro, estamos partiendo del hecho de que creemos que la Biblia enseña que nuestro Dios es un Dios en tres personas. Si hablamos ya de que vamos a ver cuál es la participación de cada una de las personas de la Trinidad, estamos partiendo del hecho de que la Escritura enseña que hay un solo Dios, pero que subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en todas las obras de la Trinidad, los tres actúan conjuntamente, pero como son tres personas divinas, tres personas distintas, esas tres personas tienen su actuación específica. Por ejemplo, las tres personas de la Trinidad actúan en nuestra salvación. Las tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿quién fue que murió en la cruz? No fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue únicamente Dios el Hijo. Las tres personas tienen que ver con nuestra salvación, pero cada una de las personas de la Trinidad tiene su papel, y lo mismo en la santificación. Y es edificante para nosotros, hermanos, conocer cuál es el papel de cada una de las personas de la Trinidad. ¿Saben para qué? Para que no tengamos una visión desbalanceada del cristianismo. Hay muchas personas que tienen una visión desbalanceada del cristianismo. La iglesia cristiana está sustentada en un Dios en tres personas. Y si queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad, tenemos que saber qué es lo que hacen cada una de esas personas. Pero antes de pasar a considerar eso, yo creo que es pertinente citar Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Hermanos, aquí estamos hablando de cosas realmente profundas. Estamos hablando de cosas realmente profundas. Y dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hermanos, si nosotros no podemos explicar de dónde viene el viento y a dónde se va, que está lo que pasa aquí en la tierra, si no podemos explicar cómo es que pueden crecer los huesos en el vientre de una mujer encinta, ¿cómo podemos explicar obras que ocurren en el reino espiritual? No es fácil, no es fácil. Una cosa es que nosotros sepamos lo que Dios ha hecho y que nosotros creamos en eso que Dios nos revela, y otra muy distinta es que podamos explicar con todo lujo de detalles el alcance de cada una de esas cosas y cómo es que operan. Nadie puede explicar eso con todo lujo de detalles, pero nosotros debemos entenderlo y creerlo. Bien, vamos a comenzar entonces con la obra de Dios el Padre. ¿Cuál es el papel que juega Dios el Padre en nuestra santificación inicial, en la ruptura del dominio del pecado? Cuando nosotros tratamos con la naturaleza de la santificación inicial el domingo pasado, vimos que esa liberación que experimenta el creyente es en virtud de nuestra unión con Cristo. En virtud de nuestra unión con Cristo. Es decir, esa misma unión con Cristo que hace posible nuestra justificación es la misma que hace posible nuestra santificación. Pero ahora surge otra pregunta. ¿Y cómo se hace posible ese maravilloso milagro de que nosotros somos unidos a Cristo? ¿Cómo es eso? Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 9 nos responde la pregunta. Cuando estudiamos la doctrina de la justificación ampliamos esto con muchos detalles. El creyente es justificado, es decir, es declarado justo en virtud de su unión con Cristo. Somos unidos a Cristo. Y como somos unidos a Cristo, todas las bendiciones de la obra salvífica de Cristo vienen a ser nuestra. Y lo mismo con la santificación. Pero ¿cómo ocurre ese milagro? Dice, 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hay tres cosas importantes que vemos en ese texto
que conciernen al tema que estamos tratando. En primer lugar, allí dice Dios. Pero ¿a cuál de las tres personas se refiere específicamente? Bueno, obviamente al Padre. Y sabemos que es al Padre porque más adelante dice que Él nos llamó a la comunión con su Hijo. Y Cristo es Hijo del Padre, no del Espíritu. Así que aquí hablando de Dios, está hablando de Dios el Padre. ¿Y qué hizo Dios el Padre según ese texto? Dice que nos llamó. Dios el Padre nos llamó. ¿Y qué significa eso? El llamamiento del que se habla aquí es esa obra soberana y misteriosa de Dios, por medio de la cual Él nos lleva amorosa y efectivamente a Jesucristo para que podamos ser salvos. En toda la Escritura se nos habla de que es Dios quien llama al pecador. ¿Y qué es ese llamado? ¿Acaso es una voz que el pecador escucha? Como alguna gente parece que está allí esperando oír esa voz y dicen, todavía Dios no me ha tocado. Todavía yo no he oído esa voz o no he tenido un sueño milagroso. ¿Qué es ese llamado? Ese llamado no es una voz misteriosa. Es que Dios en una forma soberana y misteriosa nos llama, nos mueve amorosa y efectivamente a Jesucristo para que podamos ser salvos. Y hay muchos textos de la Escritura que hablan de ese llamamiento. Juan capítulo 6, versículo 44. Juan capítulo 6, versículo 44 al 45. El entender esta doctrina es importante para ver la gloria de lo que es el Evangelio. La gloria de lo que es el Evangelio. Hermanos, no es tan simple como predicar un mensaje y decir levante su mano el que quiera salvarse y venga al frente para hacer una decisión. Y si el pecador pasa al frente y hace una decisión, ya es creyente. No, hermanos, aquí estamos hablando de una obra poderosa que hace el Padre llamando al pecador, moviéndolo en una forma efectiva y amorosa a Jesucristo para que pueda ser salvo. Y sin ese llamamiento no hay salvación. No hay salvación. Dice Juan capítulo 6, versículo 44 al 45, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrae, dice el texto original. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Esta es la mejor descripción de lo que es el llamamiento del Padre. El Padre obra en nuestro corazón y nos mueve en una forma efectiva y amorosa a Jesucristo para confiar en Él como nuestro Salvador. Primero los Corintios capítulo 1, versículos 22 en adelante se nos habla también con mucho detalle acerca de este llamamiento. El apóstol Pablo está hablando del evangelio que él predica, que es poder de Dios para salvación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es decir, los judíos por un lado dicen, yo no creo hasta que yo no vea un milagro. Hay personas que les fascina ir a estos grupos donde los cojos se levantan, los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen. Y dicen, yo no voy a creer hasta que yo no vea un milagro. Son igual que los judíos, piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. A los griegos lo que les interesaba era oír a un individuo hablando cosas rimbombantes, aunque ellos no entendieran lo que hablara. Aunque ellos no entendieran nada. Y si no entendían, mejor, porque decían, oye, qué profundidad. Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros sabemos que no es ni por milagro ni por sabiduría. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque ese es el poder de Dios para salvación. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles, una locura, una insensatez. Más, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Para quiénes? Para los llamados. Para los que Dios llama soberanamente. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Y no lean aquí la palabra vocación como carpintería, herrería. La palabra vocación en griego es la misma palabra que aparece en el versículo 23 cuando dice llamados. Es la misma palabra griega, es decir, está hablando del llamamiento. Dice, mirad, hermanos, vuestro llamamiento. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte,
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Romanos capítulo 8 también nos habla de este llamamiento, versículo 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Dios es quien predestina, Dios es quien llama soberanamente. ¿Y a qué nos llama Dios? Vamos otra vez a 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios el Padre, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿A qué nos llamó soberanamente Dios el Padre? A la comunión con su Hijo Jesucristo. Ay, qué bien, ahora somos amigos del Señor. Sí, ahora somos amigos del Señor, pero eso no es todo lo que el texto quiere decir. La palabra comunión que usa el apóstol Pablo expresa una idea mucho más fuerte que una simple amistad. Se trata de que fuimos llamados a una unión vital con Cristo, a una participación de Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dios el Padre nos llamó a ser unidos vitalmente a Cristo, a participar de Él exactamente como la vid participa, el pámpano participa de la vid. Somos injertados en Cristo. Es decir, es por ese llamamiento de Dios el Padre, hermanos, que ahora estamos en Cristo. Y al estar en Cristo participamos de todas las bendiciones contenidas en su obra redentora. Vean el mismo texto de 1 Corintios 1. Cuando Pablo habla en el versículo 22 al 29 del llamado, que ya leímos, dice en el versículo 30, más por Él, por Dios el Padre que nos llamó, vosotros estáis en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el resultado? Que en Él ahora nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todas las bendiciones de la obra redentora de Cristo ahora son nuestras, en virtud de nuestra unión con Cristo. ¿Y cuál es la meta, hermanos, de la obra redentora de Cristo? Dice Pablo claramente que Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él se dio a sí mismo para santificarnos, dice la Biblia, para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y si Cristo murió con el propósito de que podamos ser libertados del pecado, ¿qué sucederá con nosotros en el momento en que seamos vitalmente unidos a Él? ¿Que seremos libertados del pecado? Como dice alguien, es en virtud de ese llamamiento que somos unidos a Cristo. Y es precisamente en esa unión con Cristo que el pueblo de Dios es conectado con ese poder por el cual somos santificados. Entonces, ¿cuál es la palabra clave de la obra de Dios el Padre en nuestra santificación inicial? Llamamiento. Llamamiento. Dios el Padre nos llamó soberanamente. Es decir, Él nos movió efectiva y amorosamente a que nosotros pongamos nuestra fe en Cristo y de esa manera seamos vitalmente unidos. Bien, Dios el Padre es quien llama al pecador a la comunión con su Hijo, pero es el pecador que responde. ¿No es así? Es Dios que da el arrepentimiento, pero soy yo que me arrepiento. Es Dios que da la fe, pero soy yo el que creo. Es Dios que llama al pecador, pero es el pecador que responde. Dios no va a responder por ti. ¿Y cuál es? Vamos a ponerlo de otra manera. Dios llama al pecador. Pero entonces nos preguntamos, ¿y cómo puede un hombre pecador que está muerto en sus delitos y pecados, que está oscurecido en cuanto a la verdad de Dios, que no entiende el Evangelio, cómo puede ese pecador responder el llamado de Dios? Eso es como que usted vaya a un cementerio y le trata de vender un seguro de vida a un muerto.
Mire, usted puede ser el mejor vendedor del mundo, salir en el periódico como el vendedor del año, y yo le aseguro que en el cementerio de la Máximo Gómez usted no le va a vender un seguro de vida a nadie, excepto a los dolientes que están allí enterrando al muerto, pero a ninguno de los que están muertos. Y dice la Biblia que el pecador está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, ¿cómo puede un hombre pecador responder el llamado de Dios el Padre? Aquí viene entonces la obra de Dios el Espíritu. ¿Cuál es la obra de Dios el Espíritu? Regenerar al pecador. La palabra clave de la obra de Dios el Padre es llamamiento. La palabra clave de la obra de Dios el Espíritu, regeneración. El Padre llama al pecador y el Espíritu lo regenera de modo que pueda responder al llamado de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Y a través de esa obra regeneradora nosotros somos santificados. ¿Qué nos enseña Primera de Juan, capítulo 3? Versículos 5 al 9, dice: sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquí viene la regeneración. Todo aquel que es nacido de Dios, regenerado, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Quiere decir eso que una persona que ha sido regenerada no puede pecar ni una sola vez en su vida? Hermanos, nosotros no podemos caer de golpe en Primera de Juan 3 sin haber pasado por Primera de Juan 1. No podemos. Porque Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero aquí hay una contradicción. ¿Cómo es posible que Primera de Juan capítulo 3 dice que aquel que es nacido de Dios no puede pecar, y en Primera de Juan 1 dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso? Las dos cosas son verdad. Hermanos, la palabra pecar que aparece en Primera de Juan capítulo 3 está en un tiempo presente continuo. Es decir, lo que Juan está diciendo es que un verdadero creyente no puede vivir en la práctica del pecado, que un verdadero creyente no vive entregado al pecado, que un verdadero creyente no disfruta el pecado como lo disfruta un inconverso. Pero en Primera de Juan 1 nos dice que el creyente todavía peca. El creyente todavía peca. No podemos, hermanos, caer de golpe en Primera de Juan 3 sin pasar por Primera de Juan 1, porque nos va a causar mucha turbación. Tampoco podemos leer Primera de Juan 1 sin llegar a Primera de Juan 3, porque el que solo lee Primera de Juan 1 dice: tú ves, él dice claramente que el creyente peca, por eso yo soy un borrachón, un fornicario, pero soy creyente. No, una cosa es que el creyente peque de vez en cuando, otra cosa es ver un hombre entregado a su pecado. Primera de Juan 3 dice que un hombre entregado a su pecado es un hijo del diablo, que un hombre que practica el pecado no tiene derecho a decir que es cristiano, porque el verdadero creyente ha sido libertado del pecado, aunque todavía peca. Eso lo explicaremos esta tarde con mucho más amplitud. Pero hermanos, volvamos a nuestro tema. Lo que Primera de Juan 3 nos enseña es que en virtud de la obra regeneradora del Espíritu, el verdadero Hijo de Dios no practica el pecado, no vive en la esfera donde el pecado es amo y señor. Eso es la regeneración. La disposición dominante de nuestra alma es transformada. No vive en esa esfera, ya que a través de la regeneración el Espíritu Santo transforma la disposición dominante de nuestra alma y la hace santa. Eso es la regeneración. La disposición dominante de nuestra alma es transformada. Cuando nosotros éramos inconversos, nuestra alma, ¿sabe dónde nos llevaba? Al pecado.
¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo en la regeneración? Cambia esa disposición dominante de nuestra alma y la santifica para que nosotros deseemos la santidad, para que nosotros anhelemos ser santos y para que podamos ser santos. Eso es lo que hace Dios en la regeneración. No se trata simplemente de una reforma religiosa, como dicen algunos. No es una reforma religiosa. No es que usted antes era un alcohólico y ahora dejó de beber. No es que usted antes era un drogadicto y ya dejó de drogarse, no. Como decía, hermanos, no se trata simplemente de una reforma religiosa. Es una transformación tan profunda que el Señor Jesucristo la describe en Juan capítulo 3 como un nuevo nacimiento. Es nacer de nuevo. Vamos a Juan capítulo 3. Algunas personas tienen el concepto erróneo de que primero el predicador viene y predica el evangelio a los inconversos. Entonces el inconverso cree, y después que cree es regenerado. Eso es imposible, hermanos. ¿Cómo va a creer un muerto? No. Primero el predicador viene y predica la palabra de Dios. A través de la predicación del predicador, el Padre llama al inconverso al Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo a sus elegidos los transforma, los regenera de modo que puedan creer. Hermanos, esto no es un asunto de tratar de convencer con trucos publicitarios a los pecadores para que vengan al frente. Aquí estamos hablando de una obra que solo Dios puede realizar en el corazón de un pecador. Convertirse no es tan sencillo. Recuerdo hace un tiempo atrás que a un predicador, después de predicar un mensaje evangelístico, una persona se le acercó y le dijo: óyeme, si hubieras hecho un llamado, seguro que alguien se hubiera convertido en la iglesia. Es decir, que si había un pecador allí, elegido por el Señor, no se convirtió sencillamente porque el predicador no hizo ningún llamado. Hermanos, ¿y de cuándo dice la Biblia que la obra regeneradora del Espíritu depende de si el predicador hace un llamado al frente o no? No, hermanos, no. En Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo se le acerca a un hombre religioso, moralista, intachable, moralmente hablando, llamado Nicodemo. Había un hombre de los judíos, de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: oh Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué está enseñando Cristo aquí? Está enseñando que sin ese nuevo nacimiento el inconverso no puede percibir la realidad espiritual del reino de Dios. Él no puede entrar en el reino de Dios. Él no se puede arrepentir de sus pecados. Él no se puede convertir ni puede creer en Cristo a menos que no nazca de nuevo. Así que el nuevo nacimiento viene primero. ¿Y qué es este nuevo nacimiento? El Señor dice aquí: el que no naciere de agua y del Espíritu. Y son muchísimas las explicaciones que se han dado de ese texto. Pero muchas de esas explicaciones pierden el trasfondo antiguo testamentario. Ezequiel había dicho en Ezequiel capítulo 37, si mal no recuerdo, versículos 25 y 26, os daré un corazón nuevo y os purificaré de todas vuestras inmundicias. ¿De qué agua está hablando aquí? ¿Sabe de qué agua? De esa obra transformadora del Espíritu Santo que nos purifica como si fuera un lavamiento. En palabras de Ezequiel, ¿saben lo que es la regeneración? Que el Señor toma nuestro corazón de piedra y pone en su lugar un nuevo corazón. Un corazón de carne. La regeneración cambia la inclinación que teníamos al pecado, inclinándonos a la santidad. Usando el lenguaje militar, lo que hace la regeneración es destronar el pecado, que antes estaba sentado en el trono de nuestra alma. La regeneración destrona el pecado y en su lugar coloca principios de gracia que nos inclinan a la santidad. John Owen, ese gran teólogo puritano, define la regeneración de esta manera. Él dice que la regeneración es la infusión, es decir, colocar en, es la idea.
la infusión en el alma y sus facultades de un principio nuevo, real y espiritual, de vida, luz, santidad y justicia, dispuesto y preparado para la destrucción o expulsión de ese principio habitual de pecado y enemistad contra Dios que hay en nosotros, y capacitándonos para poder hacer todas aquellas acciones de una obediencia santa. Yo les recomiendo a algunos que compren este tape y lo oigan en sus casas tranquilos, pero voy a repetir eso otra vez. La infusión en el alma y sus facultades, es decir, la mente, la voluntad y las emociones, de un principio nuevo, real y espiritual, de vida, luz, santidad y justicia. Y con ese principio en nuestra alma podemos echar fuera el pecado y podemos obedecer a Dios. Eso es la regeneración. Quizás muchos de ustedes no sabían lo que era la regeneración a pesar de que fueron regenerados. Y volvemos a decir lo mismo que decíamos el domingo pasado. La realidad de esta obra no depende de nuestra comprensión. Gracias al Señor. La obra clave del Padre nos llama, la obra clave del Espíritu nos regenera, nos transforma, la clave del Hijo, identificación. La palabra clave para entender la obra del Hijo, identificación. El Señor Jesucristo se identificó con nosotros al hacerse hombre. Él era Dios, Él es Dios, pero Él se hizo hombre y se identificó con nosotros, con la raza humana, de modo que nosotros cuando nos convirtamos podamos identificarnos con Él. Él se identificó con nosotros haciéndose hombre para que nosotros en la conversión podamos identificarnos con Él. Como hombre que era, Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Cuando nosotros somos vitalmente unidos a Él por el Padre, entonces viene a ser nuestra también la realidad de lo que Él hizo. Nosotros morimos y resucitamos juntamente con Él. Él se identificó con nosotros, nosotros nos identificamos con Él. Romanos capítulo 6. Déjenme hacer una apología de mí mismo aquí. Hasta Pedro dijo en una ocasión que Pablo escribió cosas que eran difíciles de entender. Si son difíciles de entender, también son difíciles de explicar. Pero hermanos, son realidades que debemos esforzarnos en entender, porque en muchas de estas verdades está la clave de nuestra santificación progresiva. Tenemos que entender estas cosas. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo le sale al frente a una acusación que él sabía que podía levantarse contra él si se leía Romanos 3, 4 y 5. ¿Qué dice Romanos 3, 4 y 5? Que nosotros somos salvados, que somos justificados, no por nuestras buenas obras como creen algunos, sino por la obra de Cristo. Nosotros somos justificados por la fe. Cuando nosotros creemos en Cristo, por medio de la fe, las buenas obras de Cristo, su obediencia y su muerte en la cruz, viene a ser nuestra. Y es por la obediencia de Cristo que nosotros somos salvos. ¿Cuál acusación podía surgir de ahí? Pero entonces si no es por obras que somos salvos, entonces vamos a pecar, las buenas obras no importan. Las buenas obras no son importantes. Si es así, que somos salvos por Cristo y por su obediencia, no por la mía, entonces ¿para qué yo voy a vivir en santidad? Entonces Pablo en Romanos 6 magistralmente dice esto: por esta unión con Cristo, que hace posible nuestra justificación, también somos santificados. También somos santificados, no solamente justificados, sino también santificados. De la misma manera que Cristo murió y resucitó, nosotros también hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una vida nueva en la cual podemos servir a la justicia. Leamos 1 al 6. ¿Qué pues diremos? Él se está poniendo del lado del enemigo aquí. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Yo recuerdo haber escuchado el testimonio de un ex sacerdote católico, que dice él que antes de él conocer el Evangelio del Señor, lo único que él sabía de Martín Lutero, el famoso reformador del siglo XVI,
Lo único que él sabía de Martín Lutero es que supuestamente Lutero decía, cree mucho y peca mucho. Bueno, si es por la fe y no por las obras, pues entonces cree y peca, que no hay ningún problema. No, hermanos, eso no lo enseñó ninguno de los reformadores, gracias al Señor. Ninguno de los reformadores. Porque ellos enseñaron la palabra de Dios y la palabra de Dios no enseña eso. Y Pablo dice aquí lo mismo que decía la Iglesia Católica en aquel tiempo. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, o más literalmente, sea anulado, sea puesto inoperante, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, esta identificación con Cristo también es un misterio, difícil de comprender a plenitud, pero repito, gracias a Dios, que la realidad de ese hecho no depende de nuestra comprensión que tengamos de él. Es tan real esa unión nuestra con Cristo que Pablo utiliza ese argumento para exhortar a los creyentes a tener cuidado con la fornicación. En 1 Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo dice en los versículos 15 al 17 a los cristianos, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Aquí no estamos hablando de un asunto teológico, aquí estamos hablando, hermanos, de algo que realmente sucedió. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, fuimos identificados plenamente con Él, unidos vitalmente a Él, injertados en Él. Y dice Pablo, ¿no sabéis que vuestros miembros son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hermanos, estamos hablando de algo real. Nosotros hemos sido unidos a Cristo. Yo no entiendo eso. Ni te pido a ti que lo comprendas a plenitud, pero sí te pido que lo creas si eres creyente. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, tú moriste con Él. Y cuando Él se levantó de la tumba al tercer día, resucitaste con Él. En su muerte tú moriste al pecado. En su resurrección tú resurgiste a una vida nueva de santidad y justicia. Como dice John Murray, debemos llegar a la conclusión de que es en virtud de nuestra muerte con Cristo y de que hemos sido levantados con Él en su resurrección, que la ruptura decisiva con el poder, control y corrupción del pecado ha sido hecha. Cristo en su muerte y resurrección quebrantó el poder del pecado y triunfó sobre el Dios de este mundo. Y por esa victoria nos salvó del poder de las tinieblas a todos los que fuimos unidos a Él y nos trasladó a su propio reino. Y sigue diciendo Él, tan íntima es la unión entre Cristo y su pueblo que ellos tomaron parte con Él en todos estos logros triunfales. Y por lo tanto, nosotros los creyentes murieron al pecado, se levantaron con Cristo en el poder de su resurrección, teniendo como fruto la santidad y como fin la vida eterna. Vemos entonces, hermanos, cómo esa ruptura definitiva con el pecado fue obrada en nuestras vidas por las tres personas de la Trinidad. El Padre nos llamó, el Espíritu nos regeneró y el Hijo nos identificó con Él en su muerte y resurrección. Si no fuera por eso, todavía estaríamos controlados por el dominio del pecado. Y ahora, mucho más brevemente, se los prometo,
¿Cuál es el resultado de esa obra santificadora? ¿Cuál es el resultado de esa obra santificadora? El resultado de esa obra santificadora está expresado claramente en Romanos capítulo 6, versículo 6. Pablo dice, si todo eso sucedió, que ustedes fueron unidos a Cristo en su muerte y resurrección, entonces deben saber esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, anulado, puesto inoperante, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué bueno, hermanos. Nuestro viejo hombre fue crucificado. No es como algunas personas enseñan por ahí, que nosotros tenemos un nuevo hombre y un viejo hombre viviendo en nosotros. E incluso hasta usan esta ilustración, un poco irreverente por cierto, pero se usa en alguna gente, que es como si tuviéramos dos perros, uno bueno y uno malo. Si alimentamos al perro malo vamos a tener problemas, si alimentamos al perro bueno vamos a ser santos. No, hermanos, no. El creyente no es un monstruo nuevo y viejo al mismo tiempo. Nosotros no tenemos dos naturalezas peleando en nuestro interior. Nosotros, según ese texto, somos un nuevo hombre. El viejo fue crucificado. Y al viejo hombre le pasó lo mismo que le pasó a Cristo en la crucifixión. ¿Qué le pasó a Cristo en la crucifixión? ¿Cristo simplemente agonizó? No, Cristo murió en la cruz. ¿Sabe qué le pasó a nuestro viejo hombre? Fue crucificado. ¿Y qué es ese viejo hombre? ¿Qué es lo que fue crucificado? ¿Qué es ese viejo hombre? El texto mismo nos lo enseña. Lean el versículo 2. Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, nosotros, ¿cómo viviremos nosotros aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos nosotros sido bautizados en Cristo Jesús, hemos nosotros sido bautizados en su muerte? Versículo 4, porque somos nosotros sepultados juntamente con él. Versículo 5, porque fuimos nosotros plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Versículo 8, y si morimos nosotros con Cristo, creemos nosotros que también viviremos con él. La palabra nosotros está implícita en todo el texto. ¿Quién es el viejo hombre? Lo voy a explicar en palabras bien sencillas. El viejo hombre somos nosotros antes de ser regenerados. Todo lo que éramos nosotros por naturaleza antes de ser regenerado, eso es el viejo hombre. ¿Y qué pasó con el viejo hombre? Fue crucificado y sustituido por uno nuevo. ¿Qué pasó con el viejo hombre? Fue crucificado. En ninguna parte de la Escritura ustedes van a encontrar algo como esto. Creyentes mueran al viejo hombre. La Biblia sí dice que debemos mortificar el pecado que todavía queda en nosotros. Eso lo veremos esta noche, esta tarde. Pero en ninguna parte dice aquí maten el viejo hombre, porque el viejo hombre ya lo mataron hace rato. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2, versículo 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. El viejo hombre fue crucificado. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Hermanos, qué problemas con la racionalización de las Escrituras. La Biblia dice el viejo hombre fue crucificado. Pero alguien por ahí dice, sí, pero yo tengo pecado todavía. Eso debe ser que el viejo hombre debe estar agonizando por ahí. No, pero es que la Biblia dice que fue crucificado. Y si la Biblia dice que fue crucificado, yo no puedo decir algo distinto a lo que dice la Escritura. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto. Hermano, tú puedes leerlo más claro de ahí. Dice, habéis muerto. Tú has muerto al pecado. Tu viejo hombre fue crucificado. Tú no eres más viejo y nuevo a la vez. Eres nuevecito de caja. Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos, que yo sepa hasta donde la gramática permite, si no es que cambiaron la gramática últimamente, pero por lo menos la misma que enseñaron Andrés Bello, Gabriela Mistral y Añorca,
Eso está en pasado. Dice ahí, no mintáis porque os habéis en pasado despojado del viejo hombre con sus hechos y os habéis revestido del nuevo. Eso es lo que yo entiendo del texto. El viejo hombre fue echado fuera. Hace rato ya. No tenemos dos naturalezas peleando como perro y gato dentro de nosotros. Somos un nuevo hombre en Cristo. Un nuevo hombre que ya no está bajo el dominio del pecado. Ningún creyente puede decir pequé porque no podía hacer otra cosa. El nuevo hombre ya no está bajo el dominio del pecado. Pero no podemos dejar esta enseñanza aquí porque eso podría causar desasosiego en la vida de muchos verdaderos creyentes. Si solo enseñamos que el creyente es nuevo en Cristo, algunos pueden llegar a la conclusión apresurada de que no son creyentes al ver la lucha tan fuerte que hay en ellos con el pecado y con las tentaciones. Por ello voy a ir un paso más adelante. Todo creyente, aunque es un nuevo hombre en Cristo, no es un nuevo hombre perfecto. Todo creyente, aunque es un nuevo hombre, no es un nuevo hombre perfecto. Los mismos textos que nos enseñan la verdad de que somos un nuevo hombre son los mismos textos que enseñan también que aún restan residuos de corrupción en nosotros. Los mismos textos. Romanos 6, no lo busquen porque voy a tener que ir un poco rápido aquí. Romanos 6, 1 al 11, Pablo dice, hemos muerto al pecado. Pero ¿qué dice en el versículo 13? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Por un lado hemos muerto al pecado, por el otro lado la exhortación, cuidado con el pecado. Cuidado con el pecado. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10, el texto que leímos nos dice, ya os habéis despojado del viejo hombre. ¿Pero qué dice el versículo 5? A esos mismos cristianos, haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, avaricia, malos deseos, etc. El mismo texto. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 24 y leemos allí. En Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Pero qué dice el versículo 25? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos. Son posibilidades en el cristiano porque el pecado mora en él. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, a esos que crucificaron la carne, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice el pastor Albert Martin, nosotros hemos muerto al pecado, pero el pecado no ha muerto en nosotros. Nosotros hemos muerto al pecado, pero el pecado no ha muerto en nosotros. Y yo los invito a venir esta tarde porque vamos a ampliar esto mucho más cuando veamos la santificación progresiva. Y cito por último a John Murray otra vez. El creyente es un hombre nuevo, una nueva creación, pero es un hombre nuevo que todavía no ha sido hecho perfecto. El pecado mora aún en él y por tanto todavía comete pecado. Él es, el creyente, necesariamente objeto de una renovación progresiva. Necesita ser transformado a la imagen del Señor de gloria en gloria. Y esta necesidad no solo requiere una continua ocupación de la gracia de Dios, por medio de la cual es renovado, sino que también involucra la actividad responsable del creyente mismo. De manera que Pablo pudo escribir, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es a este proceso de santificación que hemos llamado santificación progresiva, el cual comenzaremos a estudiar esta tarde en nuestro próximo mensaje. Pero amigo que está aquí esta mañana, déjame decirte algo. No podemos pretender
lograr crecimiento en una santidad que realmente no poseemos. El proceso de santificación se inicia a través de esa ruptura radical del dominio del pecado en nuestras vidas, la cual ocurre en el mismo momento de la conversión. Y aquel que no ha sido librado del dominio del pecado no puede crecer en santificación. No puedes pretender crecer en una santidad que tú no posees. Y yo te pregunto, ¿se puede decir de ti que el viejo hombre fue crucificado? ¿Se puede decir de ti que has muerto con Cristo, que eres un hombre nuevo, una nueva criatura en Cristo con todas sus luchas y crisis, pero nuevo? Si no, te digo que solo Cristo puede hacerlo por medio de la fe. Solo Cristo por medio de la fe puede hacerte un hombre nuevo. Como dijo John Owen otra vez, aquel para quien la muerte de Cristo por el pecado no ha sido su muerte al pecado, morirá en pecado. Y la muerte de Cristo al pecado, en una forma práctica, no ha sido tu muerte al pecado, te aseguro que vas a morir en pecado. Bien, hermanos, esta tarde vamos a continuar con el tema ahora de la santificación progresiva. Yo sé que muchas de estas cosas que se vieron hoy, en la mañana, van a ser comprendidas en mayor grado cuando veamos el estudio de esta tarde. Vamos a orar. Te damos las gracias, oh Señor, una vez más por tu palabra, y te suplicamos que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación, que tú nos des entendimiento para que podamos comprender estas cosas. Oh Señor, tráenos esta tarde con un corazón dispuesto y preparado a escuchar tu palabra. Y te ruego, Padre, que si aquí hay personas, y yo sé que las hay, que están bajo el dominio y el control del pecado en sus vidas, oh Señor, haz una obra soberana de llamamiento en este día, para que tu brazo de salvación pueda mostrarse en la salvación de algunos. Bendícenos, oh Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.